días. A mí me gusta saber que estaban despiertos, que estamos atentos, ¿verdad? Como todos saben, el viernes tuvimos un taller de autoestima y gestión emocional. Y entre otras cosas, pues se habló acerca de nuestra identidad y me quedé pensando en algo desde el viernes. Priscila habló un poco acerca de Adán, de Eva y de la caída también. Y me puse a pensar que aparte de las consecuencias que acarreó pues esa mala decisión que ellos tomaron, me puse a pensar también en cómo se debieron sentir ellos cuando fueron expuestos y expulsados del Edén, ¿verdad? Y es que Adán y Eva, antes de la caída, ellos tenían su identidad puesta en su relación con Dios. Caminaban con Él, hablaban con Él, estaban unidos a Él. Dios lo era todo para ellos, ¿verdad? Pero con la caída fueron expulsados de la presencia de Dios. ¿Te imaginas por un momento lo doloroso que esto fue para ellos? Fue provocado por ellos mismos, ¿verdad? Fue consecuencia de lo que ellos hicieron, no fue una decisión de Dios, fue consecuencia de lo que ellos habían decidido. Pero qué doloroso tuvo que ser ese momento, porque todo cambió de manera radical. Ya nada fue igual que antes. Ellos pasaron de tener perfectamente claro quiénes eran ellos en Dios a perder su identidad por escuchar las voces incorrectas. Escucharon de parte del enemigo que ellos podían ser igual a Dios y ellos pues decidieron creérselo. Su identidad pasó entonces de estar puesta en su Creador a estar puesta en una mentira. Ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, con una identidad que estaba clara, estaba perfecta. Estaban disfrutando de esa relación íntima con el Creador directamente, ¿verdad? Tenían propósito, tenían comunión, lo tenían todo. Pero cuando eligieron desobedecer a Dios, todo eso se rompió. Y ellos mismos ya no eran capaces de verse a sí mismos como Dios los veía. Y pasaron de vivir en esa libertad de ser hijos amados por Dios a experimentar algo que nunca habían sentido antes: vergüenza, miedo y separación de Dios. Así que esa relación perfecta se quebró. Y la consecuencia fue el dolor más grande, más que el estar allí tranquilamente en el jardín. El dolor más grande es la separación de la presencia de Dios, quien es nuestra fuente de identidad. Y yo no sé si ustedes han pasado por épocas en la vida en la que no saben ni quiénes son, ni para dónde van. Y seguramente que sí, ¿verdad? Porque todos a distinto nivel y en distintas épocas de la vida hemos pasado por eso. Y si no lo han pasado, ya lo pasarán en algún momento. Yo he pasado por algunos momentos, por algunas etapas así a lo largo de mi vida, pero ninguna de esas crisis se compara a la que tuve cuando tenía 17 años. Estaba depresiva, me encerraba en mi cuarto, solamente hacía sino llorar, lloraba y lloraba porque yo no sabía ni quién era yo, ni qué quería Dios de mí, ni qué quería Dios para mí. Y era doloroso, era un dolor que yo no podía soportar, estaba confusa, estaba perdida, necesitaba claridad y necesitaba esperanza. Así que quiero hablarles hoy de algo que es fundamental para nosotros los cristianos y para en general todas las personas, pero para los cristianos es algo fundamental, que es nuestra identidad en Cristo. Vivimos influenciados por lo que el mundo dice, ¿verdad? Por las opiniones de los demás, incluso por lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Permitimos que nuestras experiencias pasadas, los errores que cometimos, las voces externas definan lo que somos, ¿verdad? Y como resultado, pues sufrimos una distorsión de lo que es nuestra identidad. Pero Dios, desde el principio, ha tenido claro el diseño que es perfecto para nosotros. Y hoy vamos a explorar no la historia de Adán y Eva, sino la historia
de otro personaje de la Biblia, y este personaje es Moisés, un hombre que, como muchos de nosotros, luchó también con su identidad. Y vamos a ver cómo Dios lo llamó a algo mucho más grande de lo que él hubiese pensado que era posible. Y aunque Moisés vivió miles de años antes que nosotros, en su vida podemos ver muchas de las luchas que nosotros también enfrentamos hoy en día, tantos años después, en cuanto a nuestra identidad. Y para aquellos que no conozcan la historia, y para los que la conozcan, pues la vuelven a escuchar, no pasa nada, vamos a hacer un resumen pequeñito para darnos algo de contexto acerca de la vida de Moisés. Moisés nació en Egipto y nació en un tiempo en el que el faraón había dado la orden de mandar a matar a todos los varones hebreos que nacieran en ese tiempo. Y Moisés era uno de esos niños hebreos que estaba condenado a morir nada más nacer. Pero su madre consiguió esconderlo. Y cuando el niño ya tenía unos meses, ya no podía esconderlo más. Entonces lo puso en una cesta y lo echó al río Nilo. Y allí, pues la hija del faraón lo encontró, pero no lo mató. Ella dijo, bueno, este niño tan bonito, tan precioso, que me ha venido así, ya puesto en su cesta y todo, me lo voy a quedar para mí, lo voy a adoptar como si fuera mi hijo. Y así fue como Moisés pasó de estar en peligro de muerte a vivir en el palacio de Egipto, rodeado de lujo, rodeado de privilegio. Pero según fue pasando el tiempo, había algo en su corazón que le decía que él no pertenecía allí. Él sabía que aunque había crecido como un egipcio, tenía la educación, tenía la ropa, tenía las pintas, tenía todo, en realidad él era hebreo. Y esto era un conflicto en él, porque mientras él vivía súper bien, lo tenía todo, su pueblo de origen, su familia de sangre, lo estaba pasando mal, porque eran esclavos de los egipcios. Así que un día Moisés vio como un egipcio maltrataba a un hebreo y se le pelaron los cables. Y entonces, en un arrebato de ira, cogió y mató al egipcio. Y él pensó que nadie lo había visto. Él pensó que eso se quedaba ahí, ¿no? Había hecho justicia, se cargó al que estaba haciendo daño a su pueblo. Pero esto fue de boca en boca, y cuando él se enteró de que todo el mundo lo sabía, huyó. Y Moisés intentó de alguna manera resolver su problema de identidad por sus propias fuerzas, pero esto solamente lo llevó al fracaso y al exilio, lo llevó a huir, a estar aislado. Y a nosotros muchas veces pues nos pasa igual, ¿verdad? Nos venimos arriba intentando resolver nuestras luchas de identidad por nuestra propia cuenta. Quizás pensamos que, ay, si trabajo más, si gano más dinero, si hago más y más, si tengo la aprobación de las personas que quiero y de las que no, también entonces me voy a sentir completa. Pero al final esas cosas van llegando y nos damos cuenta de que nuestros esfuerzos nos siguen dejando vacíos, que nos sentimos aún más lejos de nuestro verdadero propósito. Y volviendo a la historia de Moisés, pasaron los años de ese evento en el que él mató al egipcio y huyó. Y Moisés vivía como un pastor en el desierto, ya habían pasado como unos 40 años. Él estaba completamente alejado y aislado de su pasado. Había huido de Egipto, había dejado atrás esa identidad de príncipe, había dejado atrás su identidad de defensor de su pueblo, y allí estaba el hombre, cuidando un rebaño, ¿verdad? Escondido, apartado. Cuando un día, de repente, Dios se le apareció en una zarza ardiendo. Y este encuentro que Moisés tuvo con Dios cambió su vida para siempre. Y ahora sí vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir a Éxodo 3, del 7 al 12. Éxodo 3, del 7 al 12. Luego el Señor le dijo:
Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó, yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Y vamos a quedarnos con esa reacción de Moisés cuando Dios le dice, tú vas a ser el líder que va a sacar a mi pueblo de Egipto, tú vas a ser el que libere al pueblo de Israel. Él le dice, ¿quién soy yo? Se lo dice 2 veces, pero ¿quién soy yo? Y es la pregunta que muchas veces nos hacemos también nosotros, ¿verdad? ¿Quién soy yo, Señor, para hacer esto? ¿Quién soy yo para servirte en eso que yo sé que tú me estás pidiendo, pero yo no me siento capacitado, no me siento capacitada? Pienso que hay gente que lo puede hacer mejor. ¿Quién soy yo? ¿Por qué me eliges a mí? Moisés dudaba de su valor, dudaba de su capacidad y sobre todo estaba dudando de su identidad. Moisés se estaba enfocando en sí mismo, en sus limitaciones, se estaba enfocando en su pasado. Y seguramente en ese momento, entre todo eso que estaba pasando, esa zarza ardiendo, una voz hablándole, en ese momento seguro que todas las cosas que había hecho mal en el pasado se le estaban viniendo a la mente, ¿verdad? Todas esas creencias limitantes, todas esas cosas malas que él pensaba acerca de sí mismo. Seguro que empezó a pensar, pero ¿cómo me vas a estar llamando a eso? Yo maté a un hombre, soy un asesino, soy un fugitivo. Pasé de ser un príncipe a ser un pastor aquí en medio del desierto. Soy un fracasado. Y nosotros también hacemos lo mismo. Nos enfocamos mucho en nuestros errores, en lo que el mundo dice de nosotros, en las etiquetas que otros nos ponen o que nosotros nos ponemos a lo largo de la vida, ¿verdad? Decimos, no soy suficientemente bueno, no soy digna, no tengo todo lo que se necesita, no estoy preparada. Pero cuando Moisés estaba cuestionando su identidad, me gusta la respuesta de Dios, porque Dios no le da una respuesta centrada en él. Dios no le dice, oh Moisés, te estoy eligiendo a ti porque eres fuerte, eres valiente, eres mi siervo más digno. La respuesta de Dios quita el foco de Moisés y lo pone en Dios mismo. Dios le dice, yo estaré contigo. Y es que nuestra identidad al final no se trata de quiénes somos por nosotros mismos, sino que se trata de quién está con nosotros. La verdadera identidad de Moisés no estaba en ser un príncipe de Egipto, en ser un pastor en el desierto, en ser un fracasado, en ser un asesino. Su identidad estaba en el hecho de que Dios había decidido estar con él, de que Dios lo estaba escogiendo para un propósito. Y lo mismo también pasa con nosotros, ¿verdad? Nuestra identidad no depende de lo que hayamos hecho, de lo que hayamos dicho, de lo que el mundo diga, sino que nuestra identidad debe depender de Dios, ¿verdad? No debe depender ni de nuestros éxitos ni de nuestros fracasos, sino que Dios nos ha llamado, nos ha elegido y está con nosotros, que es lo más importante. Y esto se supone que deberíamos tenerlo grabado a fuego, ¿verdad? Sobre todo si llevamos muchos años como creyentes, esto deberíamos tenerlo grabado a fuego, de que somos quien Dios dice que somos. Pero vivimos en un mundo en el que constantemente se nos bombardea con mensajes acerca de lo que deberíamos ser.
Las redes sociales, la publicidad, las opiniones de los demás, todas estas cosas que están en nuestro entorno pueden distorsionar nuestra percepción de nosotros mismos. Nos la pasamos todo el rato comparándonos con los demás, pensando que no somos suficientes, que no estamos a la altura. Y cuando no conocemos nuestra verdadera identidad en Cristo, es fácil dejarnos llevar por todas estas mentiras, ¿verdad? Es fácil dar por verdadera una identidad que ha sido construida sobre mentiras y que por lo tanto, si ha sido construida sobre mentiras, está distorsionada y es falsa. El problema es que a veces reemplazamos a Dios como el centro de nuestra identidad, como la fuente de nuestra identidad, y empezamos a construirla sobre otras cosas. Hay personas que construyen su identidad sobre los logros personales, sobre los éxitos profesionales. Muchas veces medimos nuestra valía por esos éxitos que tenemos en el trabajo, por los éxitos que tenemos en el estudio o incluso en nuestras relaciones. Cuando nos enfocamos en nuestros logros, en cuando lo hacemos bien, corremos el riesgo de sentirnos unos fracasados si las cosas no salen según las habíamos planeado. Si no cumplimos con nuestras expectativas, nos vamos a sentir vacíos y fracasados. Otras personas construyen su identidad basada en las relaciones familiares y sociales. Su rol en la sociedad se convierte en la base, en la fuente de su identidad, ¿verdad? Soy madre, soy padre, soy un profesional, soy esposa, soy hija, lo que sea. Y todo al final gira siempre en torno a eso. Pero ¿qué pasa cuando llegan las crisis familiares? Porque llegan, siempre llegan. Si no es como hijo, es como padre, como madre, como lo que sea, como esposo, como esposa, siempre llegan. Y si nuestra identidad está basada solamente en las relaciones con los demás, podemos sentirnos vacíos cuando llegan esos problemas. Hay personas que basan toda su identidad en la apariencia física, en la salud. Y la cultura moderna nos empuja siempre a valorar nuestra imagen, que no está mal cuidarnos, está bien que estemos guapos, que estemos sanos, que estemos en el peso que tengamos que estar. Todas esas cosas están bien, pero nuestras apariencias cambian, ¿verdad? Envejecemos. Y basar nuestra identidad en algo que va a pasar, que se va a deteriorar con el tiempo, es como el que construye su casa sobre la arena, ¿verdad? Eso se viene abajo. ¿Qué pasa cuando te empiecen a salir arrugas? ¿Qué va a pasar cuando te empiecen a salir manchas? ¿Qué va a pasar cuando te empiecen a salir michelines? O cuando se te empiecen a descolgar las orejas, porque cuando más mayores nos vamos haciendo, las orejas se van descolgando, la nariz se va descolgando, ¿verdad? Y eso es inevitable, tú los ves todos estirados, pero las orejas, eso no se puede esconder. ¿Qué va a pasar cuando tu físico ya no corresponde? Te vas a mirar al espejo y no vas a saber quién eres. Hay personas que basan su identidad en los éxitos y fracasos espirituales. Algunos creemos que somos buenos cristianos porque cumplimos con todo lo que Dios nos pide, ¿verdad? Porque venimos a la iglesia, porque servimos en la comunidad. Pero si un día fallamos en lo que hacemos para Dios, ¿cómo nos vamos a sentir? Vamos a caer en la trampa de pensar que no somos dignos del amor de Dios porque fallamos. Hay personas que basan su identidad en las etiquetas sociales y culturales. Las influencias culturales pueden definir cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos, ¿verdad? A veces permitimos que sea el mundo quien nos defina. En lugar de recordar que nuestra identidad está puesta en Cristo y solo en Cristo, dejamos que el mundo nos ponga cualquier etiqueta y la damos por más válida que lo que Dios dice de nosotros. Piénsalo, ¿en qué estás basando tu identidad? ¿Qué voces has permitido escuchar que te están definiendo? Algunos de ustedes pueden estar luchando con pensamientos de inferioridad, creyendo que no tienen valor, creyendo que no son dignos del amor de Dios. Otros pueden estar sintiendo
que su identidad está definida por su pasado, por lo que hicieron antes, por sus errores, por lo que otros siempre han dicho acerca de ustedes. Pero quiero decirles hoy que todo eso es una mentira del enemigo. Satanás ha sido mentiroso desde el principio. Es el padre de todas las mentiras. Y una de sus tácticas preferidas es, y además la más efectiva, es atacar contra nuestra identidad. Si puede hacernos dudar de quiénes somos en Cristo, entonces Él nos va a mantener viviendo toda la vida por debajo de nuestro llamado. En Juan 10:10, Jesús nos advierte sobre estas intenciones del enemigo. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darle vida plena y abundante. Y el ladrón lo que quiere es robar nuestra identidad, quiere matar nuestro propósito, quiere destruir nuestra relación con Dios. Pero Jesús vino a darnos vida plena y abundante, una vida en la que sabemos quiénes somos y a quién le pertenecemos. Las experiencias negativas que pasamos inevitablemente en la vida, los traumas, los fracasos, pueden dejar cicatrices profundas en nosotros, en nuestra autoimagen, en la manera en la que nos vemos, en la manera en la que nos percibimos. Moisés había matado a un egipcio y huyó, y esa experiencia a él lo marcó para siempre. Pero Dios no lo rechazó por su pasado, Dios estaba viendo más allá. Dios lo buscó a pesar de su pasado. Y eso tiene que ser reconfortante para nosotros también, porque no importa cuán profunda sea nuestra caída, no importa todas las veces que hayamos metido la pata, no importa lo que hayamos hecho, que Dios siempre está listo para levantarnos y recordarnos que Él es el que nos da esa nueva identidad en Cristo. No se trata de lo que hayamos hecho o hayamos dejado de hacer, se trata de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Si construimos nuestra identidad en lo que nosotros hacemos, siempre vamos a sentir que no estamos a la altura. Sobre todo si son perfeccionistas como yo, nunca es suficiente, nunca está a la altura, nunca llega a las expectativas. Pero cuando mantenemos nuestra identidad en Cristo y está fundamentada en la gracia, encontramos paz y seguridad. Eso que yo tanto necesitaba cuando tenía esa crisis con 17 años. Paz y seguridad. La identidad de Moisés estaba ligada a una misión, y esto me encanta. La misión de Moisés era liberar a Israel. Y cuando él comprendió quién era él en Dios, se dio cuenta de que había un propósito mucho más grande en su vida. Y lo mismo es para nosotros también. Nuestra identidad debe estar ligada a la misión. Primeramente a la misión general. Que a ver, examen, ¿cuál es nuestra misión general? Que siempre lo decimos, son 3 cosas. Amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos. Y cuando estamos en sintonía con esa misión, la misión de Dios para la iglesia, nos vamos a dar cuenta del propósito específico que Dios tiene para cada uno de nosotros. En Efesios 2:10 se nos recuerda: porque somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús para que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Cuando entendemos nuestra nueva identidad en Cristo, comenzamos a ver el propósito que Dios tiene para nosotros. No somos simples espectadores, no somos simples consumidores, sino que somos una parte activa en el reino de Dios, ¿verdad? No venimos solo a consumir, sino que venimos a dar, a cumplir con nuestro propósito. Cada uno de nosotros ha sido creado para cumplir un propósito y es esencial, o sea, es que sin eso no vamos a ningún sitio, es esencial que abramos nuestros corazones y nuestras mentes a lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Dios no solamente nos ha llamado a ser parte de su familia, que eso está súper bien, ¿verdad? Ser parte de la familia de Dios está
súper bien, pero no se conformen solo con eso, con pertenecer a la familia de Dios, porque eso solamente es una parte. Dios también nos llama a cumplir su propósito. Moisés no solamente fue llamado para salir de Egipto, sino que su misión era llevar y guiar al pueblo a la tierra prometida. Su llamado no le estaba afectando solamente a él, sino que si él obedecía, se iba a beneficiar una nación entera. Y es verdad que Dios no nos da a todos un papel de liderazgo, ¿verdad? Hay gente que piensa que sí, que todos somos líderes. Yo no creo que todos seamos líderes, pero aunque Dios no te haya dado un papel de liderazgo, siempre te va a dar un papel en el que tengas una aportación que edifica a la iglesia. Quizás es un rol que a lo mejor no es muy visto por los demás, no es muy reconocido, no es muy aplaudido, pero en verdad no importa cuán insignificante creamos nosotros que es el papel que nos ha tocado hacer. Cada uno de nosotros es esencial para el cuerpo de Cristo, para edificar, seguir edificando la iglesia, para hacer que el reino de Dios siga avanzando. Cada uno de nosotros tiene una función y una parte en el cuerpo de Cristo, y no hay lugar para la comparación. Eso es a lo que tenemos mucha tendencia, ¿verdad? En lugar de estarnos comparando, lo que tenemos que hacer es celebrar las diferencias, porque imagínense que todos tuviéramos los mismos dones, los mismos talentos. ¿Qué hacemos? Todos lo mismo y hay cosas que se quedan descuidadas. Lo que tenemos que hacer es celebrar que todos somos distintos, que todos podemos llegar a partes distintas, que todos tenemos funciones distintas para cumplir la misión que Dios nos ha dado. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para comenzar a reafirmar nuestra identidad en Cristo? Y de nuevo, no les voy a descubrir la pólvora. Son 4 cosas básicas que no son importantes, son fundamentales, son imprescindibles. Sin esas 4 cosas no hay nada que hacer. Y estas prácticas que pueden ayudarnos a caminar en la verdad de quiénes somos son, la primera, se van a asombrar, leer y meditar en la palabra de Dios. Tan simple como eso. Dedica tiempo a leer las Escrituras. Permite que la palabra de Dios hable a tu vida, que transforme tu manera de pensar. Versículos como 2 Corintios 5:17 nos dice que, por lo tanto, si alguien pertenece a Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Esto significa que en Cristo somos siempre renovados, somos nuevas criaturas. Meditar en su palabra nos va a ayudar a formar nuestra identidad, pero esta vez basada en su verdad. Nos va a renovar la mente, que lo necesitamos. Necesitamos que nuestra manera de pensar, nuestros pensamientos sean transformados por Él. La segunda práctica que podemos hacer también, súper novedosa, pasar tiempo en oración. La oración es el medio que tenemos para conectarnos con Dios, hablar con Él, escuchar su voz, recordar quiénes somos y recibir también su amor y aceptación. No subestimen el poder que hay en orar y en buscar su presencia diariamente. La tercera cosa, algo que tampoco nos han escuchado decir nunca de los jamases en esta iglesia: rodéate de tu comunidad de fe. Estar rodeado de otros creyentes que te animen y te recuerden quién eres en Cristo, porque se nos va olvidando por el camino. Es fundamental una comunidad que nos fortalezca, que nos ayude a caminar en la verdad. Y la última, la cuarta, servir a otros. Cuando comenzamos a servir a otros, podemos experimentar el sentido de propósito y además nos sentimos realizados. Al ver cómo Dios trabaja a través de nosotros, nos damos cuenta de cuál es nuestro valor y cómo estamos contribuyendo para el reino de Dios. El servicio además
no beneficia solamente a los que estamos sirviendo, que a veces pensamos que eso se queda ahí, yo estoy haciendo y los demás beneficiándose. No, también el que sirve también tiene beneficios, porque servir a los demás nos ayuda a fortalecer nuestra propia identidad y nos da además un sentido de pertenencia, ¿verdad? Cuando estamos cuando trabajamos con todo el cuerpo, sentimos que pertenecemos a algo. Y esto no tiene más historia, son 4 cosas que todos sabemos, 4 cosas básicas y fundamentales. Así que, ¿tú quieres reafirmar tu identidad en Cristo? ¿Quieren o no quieren? Vale, pues entonces, lean, oren, vivan en comunión con su iglesia y con la iglesia en general y sirvan. Y les voy a contar una anécdota de Salma y Nadia, pobres niños que están siempre alrededor mía porque siempre salen a relucir en la predicación. El otro día estábamos aquí en la iglesia y les habíamos dado algo para comer. Yo no me acuerdo qué era, pero soltaba migas, ¿vale? Y yo les estaba diciendo, igual que siempre, que se estuvieran sentados en un sitio, que no estuvieran corriendo con la comida para atrás y para adelante, que se llena toda la iglesia de migas y luego vienen las hormigas y esto se hace un asco y no sé qué, no sé cuándo. Yo con mi cantaleta de siempre. Y Salma, yo creo que esta niña es el profeta o algo, me mira muy seria y me dice, Pepe, porque ella me llama Pepe, la explicación no la sabemos, pero hasta el día de hoy, desde que era pequeña, me sigue llamando Pepe. Espérate que va a subir el pan. Me dice, ¿por qué es tan importante para ti que la iglesia siempre esté limpia? Y yo le digo, porque es la casa del Señor. Digo, la casa del Señor tiene que estar limpia. Y salta Nadia, la otra profeta ilustrada. Me dice, ¿y si es la casa del Señor, por qué no la limpia él? Le digo, porque nosotros estamos para eso, estamos para servir. Dice, es verdad, igual que Él nos sirvió a nosotros. Y se fue. Se quedó tan fresca. Las dos se quedaron fresquísimas. Y a lo que voy es, si 2 niñas pequeñas pueden entender que igual que Jesús nos sirvió a nosotros, nosotros debemos servir, creo que no hay nada más que añadir, ¿verdad? No hay nada más que añadir. Así como Moisés pasó de ser un pastor en el desierto a ser el líder que liberaría a su pueblo de la esclavitud, nosotros también podemos ser usados por Dios en maneras que no nos imaginamos. Dios no busca personas perfectas, porque si no aquí no estaríamos ninguno, sino que busca personas que estén dispuestas. Moisés con sus luchas, con sus complejos, con sus historias, y nosotros con las nuestras, con todo el bagaje que tenemos un llamado. Dios nos llama por nuestro nombre, conoce nuestro nombre, y Él nos dice, aún conociéndonos, conoce lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, y conoce aún peor, conoce nuestro pasado. Él dice que somos amados, que somos elegidos y que somos valiosos. Y hoy quiero desafiarte a que no salgas de aquí igual que entraste, porque es triste cuando venimos y nos vamos igual o peor de lo que entramos, ¿verdad? Si no te has quedado con nada de lo que he dicho en esta mañana, si has estado en modo automático mirándome, pero sin saber qué es lo que estoy diciendo, quédate aunque sea con esto. Aunque es cierto que vivimos en un mundo que constantemente intenta definirnos a través de las voces de la cultura, de la sociedad, de las expectativas y de nuestros propios miedos, tú tienes un llamado superior. Recuerda quién eres en Cristo. Ya no hay excusas para caminar en la confusión, en la inseguridad o la mediocridad. No te quedes atrapado en esas mentiras que has creído de ti por tanto tiempo. Y si hoy te sientes insignificante, si hoy te sientes luchando con tu identidad, cuestionando tu propósito, déjame decirte esto: Dios no se ha olvidado de ti. Ojalá alguien me hubiese dicho a mí en ese momento que yo tenía esa lucha y yo tampoco la compartía con nadie. Dios no se ha olvidado de ti. Él te ve,
Él te llama y tiene un propósito mucho más grande para ti de lo que tú te puedes imaginar, más grande de lo que tú puedas creer o soñar. Y así como Moisés se escondió en ese desierto por años, quizás tú también te has estado escondiendo, aislándote de todos, porque verdad que es nuestra tendencia hacernos un ovillo, echarnos para un lado cuando las cosas se ponen feas, esperando que algún día las cosas se arreglen por sí solas, pero hoy Dios te está llamando a salir de ese desierto, ese lugar en el que no crece nada, ese lugar en el que no pasa nada. No te escondas más detrás de tus inseguridades, no permitas que el enemigo siga robándote lo que Dios ya te ha dado. Deja de escuchar todas esas voces que te descalifican, deja la pasividad y toma tu lugar en la misión que Dios tiene para ti. Y esto que voy a decir también es importante. La iglesia tiene que seguir avanzando, pero no podemos hacerlo si seguimos dudando de quiénes somos. El cuerpo necesita que cada uno se levante en su verdadera identidad, pero no solamente lo hagan para su bien, sino para el bien de todo el cuerpo de Cristo. Recuerda quién eres. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios si es que lo has aceptado a Él en tu vida. El mundo necesita creyentes que caminen seguros de su identidad en Cristo, que estén dispuestos a impactar en la vida de otros. Así que hoy te voy a dejar este reto. Deja de vivir en las sombras, deja de definirte por lo que el mundo dice que eres. Permite que sea Dios el único que te defina. Escucha su voz, escucha la única voz que importa. Por eso la predicación se llama así. La única voz que importa es la voz de Dios. Entre tantas voces, escucha esa voz. Las demás voces déjalas ahí en el fondo haciendo ruido, porque a veces no podemos silenciarlas, pero escucha la única voz que importa. Y una vez que lo hagas, una vez que escuches su voz, que te convenza, sal a la misión. Sal con valor, sirve a los demás, sabiendo que Dios está contigo a pesar de ti en cada paso que des en el camino. Así que vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque tu palabra nos recuerda quiénes somos en ti, Señor. Gracias porque tú nos has dado una nueva identidad, Señor. Y te pedimos perdón por todas las veces que volvemos una y otra vez atrás, Señor. Que escuchamos otras voces que no son la tuya, Señor. Escuchamos que nos dicen que no somos suficientes, que deberíamos cambiar, que deberíamos ser otra cosa que no somos, Señor. Ayúdanos, Señor, a creerte solamente a ti. Ayúdanos a no dejarle ganar terreno al enemigo, Señor. Ayúdanos a confiar en que lo que tú dices de nosotros es verdad, Señor. Ayúdanos a afianzar nuestra identidad como hijos tuyos, Señor. Que podamos ser valientes como lo fue Moisés, a pesar de todos sus miedos, a pesar de todos sus complejos, Señor. Ayúdanos a tener esa valentía, Señor, a salir a la misión, Señor, sabiendo, teniendo la seguridad de que tú estás con nosotros en el camino, Señor. Ponemos todo esto en tus manos, Señor. Sigue trabajando en nuestras vidas, sigue transformando nuestra mente, Señor, y sigue usándonos para que tu reino siga avanzando. En el nombre de Jesús, amén.